Liliana Rodríguez. Liliana, este tema del pacto, los empresarios lo defienden, hasta los sindicalistas gremialistas también lo defienden, pero han salido muchas voces hablando de que los productos siguen encareciéndose, que la inflación sigue tan campante como el hombre aquel de la bebida, del whisky, que por otro lado es insuficiente, que apenas representa un porcentaje mínimo, que aquí hay 17 tipos de salarios mínimos, 18, 22, qué sé yo. En fin. Sale a relucir ayer, bueno, pero el aumento del trabajo agrícola, del jornalero, el trabajo a destajo, también sube, y precisamente sube en un momento donde se está hablando del arroz y el de ERECAFTA. ¿Cuál es la realidad? Digo, ¿cuál es tu opinión? Pacto salarial, relación con inflación. Atención. Bueno, feliz de estar aquí, como siempre. Yo realmente quiero aclarar que no es un aumento salarial. Mi opinión es un ajuste salarial, una indexación al salario. ¿Y por qué digo esto? Porque si lo comparamos con el aumento de los precios en los últimos 2 años, pues vemos que esto equivale prácticamente al aumento general de precios que ha habido. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque si bien es importante hacer esta revisión cada 2 años para que los empleados pues puedan tener su capacidad de compra ajustada y acorde a lo que es el mercado, cuando vemos la historia, y aquí traje datos para compartirlo brevemente, vemos que aquí en este caso es más un ajuste que realmente un aumento salarial. La inflación en estos últimos 2 años, es decir, desde julio de 2021, que fue el último ajuste que hubo, ha sido de un 14% aproximadamente. Y lo que se aprobó recientemente fue un 19%, 15% ahora, en abril de este año, y un 4% en febrero del próximo año. Por lo cual, cuando uno ve que la capacidad adquisitiva se ha reducido en 14% aproximadamente, ¿no? Esto es un promedio, a algunos le ha afectado más que a otros, a algunos quintiles más que a otros, pues vemos que realmente no ha sido un aumento, sino un ajuste a ese poder de compra que disminuyó en estos 2 años. Y entonces, por eso es importante recordar la historia para ver realmente que en años anteriores y en los acuerdos anteriores sí se podía hablar de un aumento salarial, que no es este el caso. Atención, audiencia. Y cuando vemos, y remontémonos a la resolución del 2015, el aumento fue de un 14%, mientras que en esos últimos 2 años, 2013-2015, la inflación fue de 3.3%. La resolución del 2017 aprobó un aumento de un 20%, mientras que la inflación en esos 2 años anteriores a esa resolución, 2015-2017, fue de 3.39%. La del 2019 fue un aumento de 14%, mientras que la inflación fue de 5.39% durante los años 2017-2019. Así que ya de antemano, viendo esa variación, esa diferencia entre lo que se aprobó de aumento salarial y lo que representaba la inflación en esos 2 años, vemos que hay una diferencia entre un 9, 10% y hasta más, de lo que realmente fue un aumento real en los salarios de la población. Y bueno, y ahí es importante aclarar, y vamos a verlo eso ahora, que no es la población completa que está de los empleos, sino que una parte de ellos. Para concluir, entonces, la resolución del 2021, el aumento fue de un 24%, como anunciaron, pero hubo una reestructuración, que aquí lo conversamos también, que ante esa reestructuración el aumento no fue tal como se presentó, de un 24%, sino quizás unos 5% menos, 5 puntos porcentuales menos. Y ahora el aumento fue de un 19%, que como comentaba, realmente la inflación en estos últimos 2 años fue un 14%. Así que sí podemos hablar que un aumento real de cerca de un 5%. Dicho esto, si
Es importante aclarar que esto no es para todos los empleos, sino que es para los empleos no sectorizados, por lo cual quedan fuera. Explica eso de los empleos no sectorizados para que la gente se ilustre. Los empleos no sectorizados son aquellos que están pues organizados, como son construcción, turismo, zona franca y agricultura. Esos 4 sectores quedan fuera de esto. Representan cerca del 25% de la fuerza laboral. O sea que esto, para ello, hay que hacer resoluciones y negociaciones aparte para poder velar porque se le haga ese ajuste salarial o ese aumento salarial que vaya acorde al nivel de precios que hay en el mercado. Y ese grupo representa en el 25% de la fuerza laboral. Correcto. Del empleo activo. Sí, exactamente. Entonces, eso ya aparte, sin mencionar todo lo que tiene que ver con el empleo informal, que no estamos hablando únicamente de aquellos del sector informal que conocemos normalmente, sino que también dentro del sector formal hay empleos informales, porque esos empleos hay personas que lo contratan temporalmente, que no cotizan, la seguridad social, por ejemplo, y por tanto están fuera de, y esos no entran dentro de esta negociación. Estábamos hablando, y como hemos visto aquí también, cerca de entre un 56 y 58% de informalidad. Por tanto, el impacto de esto no es tan fuerte como se ha presentado. Y, como ustedes ahorita comentaban, hay que tomar en cuenta del lado de la oferta todo lo que se puede hacer para estimular la producción local, para retomar todos esos incentivos que tenían los productores agropecuarios, para que se pueda abaratar los costos de los alimentos, que ocupan un gran porcentaje del presupuesto de la mayoría de la población. Eso por un lado, pero además, cuando esto lo relacionamos con el tema de la inflación también, pues se cuestionaba si se tenía que aumentar muchísimo más el salario, porque también, pues si se aumentaban los salarios, aumentaba también la capacidad de demandar productos, y por tanto eso podía generar también, al mismo tiempo, otro aumento del nivel general de precios y una inflación. Y por eso se decía que había que tener mucho cuidado entre llegar a un punto y un balance medio donde se pudiera trabajar a la par con hacer un ajuste salarial, pero también al mismo tiempo que no incidiera en el nivel inflacionario, que fuera a contradecir la política que está aplicando desde el Banco Central, antiinflacionario. Entonces, a nivel internacional, y de hecho se ha discutido incluso en Estados Unidos, si realmente esos aumentos de tipos de interés buscan realmente controlar la demanda hasta tal punto que entonces se pierdan empleos. Porque a medida que vayan aumentando las tasas de interés, los tipos de interés, pues algunas empresas pues van a tener que hacer reestructuraciones en sus empresas. Sí, sin y en dudas. esas empresas perder empleo, y por tanto, esas personas que antes demandaban un determinado productos porque tenían un salario, ahora ya no lo podrán tener, no van a poder hacer esa demanda. Y eso, pues, es lo que preguntaba incluso la senadora Elizabeth Warren el otro día, le preguntaba a Jerome Powell. ¿De qué provincia es esa senadora? ¿De Puerto Plata? Ojalá y fuera, para que pudiera defender como defiende a los Elizabeth consumidores. Warren. Elizabeth Warren realmente hablaba le preguntaba incluso a Jerome Powell de hasta qué punto íbamos a hacer que se perdieran tantos empleos que las personas no pudieran entonces subsistir, porque entonces había que pensar también en todos esos programas de ayuda a las personas. Y bueno, se ha destapado todo esto ahora, que complica un poco el escenario, con el cierre de las operaciones de Silicon Valley Bank y del Signature Bank, que justamente, pues el mismo Silicon Valley Bank tiene aproximadamente 8,000 empleados. Entonces, ya automáticamente con el cierre de ese banco ya hay 8,000 empleos menos. Y el grupo Meta también anunció que iba a hacer una segunda ronda de despido de 10,000 empleos. O sea que es un año con mucha incertidumbre, pero importante tomar en cuenta y pellizcar estos datos, como bien decía, del tema de los ajustes salariales, porque todo el mundo lo necesita. Y la canasta familiar, que andan ahora, febrero de 2023, cerca de 43,000 pesos, 43,000 pesos el promedio nacional, varía también según la región. Y a eso
se agrava aquí en la región Osama, es de 50,000 pesos la canasta familiar. En la región, oigan este dato, Bueno, yo estaba en el súper ayer y casi muero. Y realmente es muy difícil porque cuando uno toma en cuenta cuáles son los niveles que se aprobaron de ajuste salarial, pues una microempresa pasaría de 11,900 a 14,000 pesos. Pequeñas empresas de 12,900 a 15,000 pesos. Medianas empresas de 19,000 a 23,000. Y las grandes empresas de 21,000 a 25,000. Entonces, tomando en cuenta que la canasta familiar es 43,000 pesos, aquí en la región Osama de 50,000, pues vemos que hasta en las más grandes empresas no se cubre ni el 50% del costo de la canasta familiar. Así que hay que continuar, como estaban ustedes haciendo ahorita, promover la implementación de políticas públicas y que se incentiven tanto las empresas como aquí a nivel local de estímulo tanto al agropecuario como tema de vivienda que todavía sigue bastante costoso para que las personas puedan pues pasar esta temporada, este ciclo económico que es bastante difícil. Y el efecto de las tasas de interés que aparentemente en también Estados Unidos han tenido un impacto en todo esto de la quiebra, del cierre de operaciones van como creo que van como 3 o 4 bancos ya, y hoy se anuncia que prácticamente Credit Suisse, una de las instituciones financieras más grandes del mundo, también está en serios problemas. Sí, Credit Suisse tiene años que tiene anunciándose problemas financieros. Ahora cuando los reguladores le pidieron que revelaran ciertas informaciones, pues eso hizo un llamado de atención porque comenzaron a revelar otras informaciones que no fueron transparentes y a esto se complica de que el principal accionista de Credit Suisse, que tiene alrededor del 10% de las acciones, dijo que no iba a inyectar que no iba a poner un solo peso más. Entonces este banco suizo, junto con esta realidad en Estados Unidos, puede impactar la economía mundial y hacer que las proyecciones de este año pues hayan que ajustarlas. Es algo que aquí ya se han visto aumentos de hasta 6 puntos porcentuales en las tasas de interés y puede afectar el bolsillo y los chelitos de la gente porque realmente es un ajuste directo al presupuesto de la población y de las empresas. Y eso implicaría que, como pasó con las tecnológicas en Estados Unidos, muchos de ellos también ante estos ajustes y un escenario adverso necesitaban liquidez y al ir retirando recursos de los bancos, pues puso en aprieto algunas instituciones financieras como estas pequeñas y medianas y regionales como Signature Bank, que no tenían el capital suficiente para respaldar sus operaciones. Fue justamente producto de una desregulación que hubo en el 2018. Entonces, esto es algo que, en Estados Unidos, una desregulación en el 2018 en Estados Unidos. Entonces, es una situación que realmente merece darle seguimiento, pero como ya este fue lo acordado a nivel salarial, seguir propugnando por otro lado mejoras para que las cosas puedan llegarle más económicamente a la población. Gracias a Liliana Rodríguez, estrella, colaboradora de este programa en el segmento Cuidando los Chelitos. Vamos a ver cómo anda el mundo.